Gente, les saludo una vez más. Qué placer que podamos conectarnos de nuevo. Estamos dando inicio a nuestra quinta sesión y como les prometí en la sesión anterior, me gustaría discurrir un poquito acerca de los modelos que se han propuesto con relación al crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, digámoslo, eh, el modelo de persona madura, que nosotros en el caso nuestro lo llamamos crecimiento espiritual, pero allá afuera, en el mundo de la pedagogía, no se le conoce así, ¿verdad? Se le conoce como cuál es el proceso que lleva a una persona a ser definitivamente una persona madura. Claro, los conceptos de madurez son diversos porque usualmente en las ciencias sociales siempre se habla de autonomía, es básicamente el término que se usa para correspondiente a lo que nosotros llamamos madurez espiritual. Pero bueno, en todo caso, yo voy a trabajar tres propuestas, o sea, tres modelos diferentes. Hay muchísimos otros, quiero que ustedes lo sepan. Yo solamente por razón de tiempo he escogido estos tres, pero hay muchos otros. De hecho, Jean Piaget, que fue un pedagogo muy connotado, también tiene su propio modelo de desarrollo de la personalidad y de la madurez. Yo no voy a trabajar el de él porque me parece que es uno al que ustedes pueden tener acceso en muchos lugares, porque es bastante conocido, tal vez el más conocido. Me voy a referir a tres otros. Voy a trabajar en esta ocasión el modelo que nos presenta Federico Nietzsche, ¿verdad? Y el modelo que nos presenta Augusto Comte. Ambos son contemporáneos y ambos son ateos. Y luego vamos a hablar finalmente del modelo que nos va a presentar Soren Kierkegaard, y ese modelo es el modelo cristiano, ¿verdad? Muy acertado, muy interesante. Pero de nuevo, hay muchos. Es decir, yo le podría mencionar por lo menos 12 distintos propuestas de modelos de crecimiento espiritual. No los podemos manejar todos, pero la razón por la que estoy compartiendo esta información es porque quiero de alguna manera hacer estos estudios de caso para ejemplificar lo que ya compartí en la sesión anterior, ¿verdad? El hecho de que eh, nosotros necesitamos asumir el pensamiento crítico como parte de nuestro crecimiento espiritual. No lo podemos dejar por fuera. Si nosotros como cristianos lo dejamos por fuera, lo vemos como una herramienta, un accesorio, como una herramienta, ¿verdad?, ajena a la fe, lo estropeamos, lo estropeamos. La, la, mm, la fe siempre está en busca de sentido, como decía San Anselmo, ¿verdad? Te necesitamos comprensión. La fe necesita contenido y por lo tanto eso tiene que ver estrictamente con esa facultad. Ahora, si no fuera así, ¿para qué Dios nos hizo con esa facultad? Si solamente necesitábamos lo intuitivo, lo de la fe, lo espiritual, lo del ser interno, entonces ¿para qué nos dio la posibilidad de pensar? Es incorrecto. Cada vez que nosotros describimos al Evangelio sin presentarlo como integrador de toda la complejidad de lo que yo soy como persona, ontológicamente hablando, si lo presento, lo dibujo y lo estoy dibujando como un algo que no tiene la posibilidad de integrarlo todo, sino que deja algún aspecto de lo que yo soy por fuera, no es el Evangelio bíblico, no es la propuesta bíblica. Dios quiere que todo lo que yo soy esté integrado, espíritu, alma y cuerpo, como dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Bueno, vamos a estudiar esto porque esto nos va a ayudar a acicalar un poco lo que dije anteriormente. Esto nos va a ayudar a tener una mejor ilustración de lo que yo quise decir. Y además, esto también les va a dar a ustedes la oportunidad para que ustedes comiencen a articular, a pensar
cuál sería otra manera de poder presentar un modelo alternativo. Porque con esto lo que les quiero decir es que no pretendo decir que esto es definitivo. A lo mejor tenemos otra forma en que podamos captar mejor este mismo concepto. Bueno, entonces vamos a hablar primero de Federico Nietzsche. Como ustedes saben, Nietzsche, una cosa muy curiosa, terminó siendo el opositor más grande que el cristianismo ha tenido, por lo menos el opositor intelectual más grande que se le ha enfrentado a la fe cristiana. Nietzsche prácticamente dedicó toda su producción teórica a destruir la fe cristiana, porque Nietzsche se tomó en serio, se planteó en serio concebir un mundo donde el cristianismo no fuese no fuese la fuente que proveía los valores y los principios de vida. Entonces él se imaginó un mundo articulado desde la ausencia de Dios, y por eso en aquella obra, Así habló Zaratustra, él afirma a gritos, ¿verdad? ¿Verdad? Con su característica elocuencia literaria, él grita: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Así que es muy triste todo esto, porque Nietzsche fue hijo de un pastor y nieto de un pastor. Y no solamente eso, en la ciudad de Bonn, en Alemania, en la Prusia antigua, este muchacho fue a estudiar en un seminario. En el tiempo en que él fue al seminario, era cuando estaba, ¿verdad?, muy fuerte la influencia de lo que llamamos la alta crítica textual. Y la alta crítica textual, ¿verdad?, era una forma aparentemente científica de malponer al texto bíblico, malfamarlo, destruirlo. Como consecuencia de eso, este muchacho hizo crisis, fue a estudiar la Biblia, fue a buscar a Dios, y le hicieron de cuadrito la Biblia, y él dijo: si el Dios de la Biblia no existe, entonces todo esto es una falacia, es una mitoides. Y entonces es cuando comienza a plantearse la posibilidad de imaginarse al mundo, la cultura, la sociedad, ¿verdad?, donde Dios, prescindiendo de la idea de Dios, prescindiendo de la figura, de la persona de Dios. Y entonces toda su filosofía está, de alguna manera, articulada a partir de esa premisa muy, muy, muy clave. Ahora, Nietzsche básicamente lo que propone es tres estados, o si quisiéramos verlo, tres niveles. El primero, el más simple, más bajo, él va a hacer referencia, él lo llama el estado del camello. Y el camello, cuando Nietzsche lo explica, tiene que ver con la persona que de manera, ¿verdad?, si pudiéramos decirlo, está resignado a ser solamente un instrumento de carga. En otras palabras, como el camello, ¿verdad?, que lo usan para transportar, pero que no le piden su opinión. Entonces, lo que Nietzsche va a decir es que el ser humano se acostumbró a ser camello, a llevar cosas de un lado para otro, a vivir la vida por otro, a ser parte de la ecuación de otra persona, pero que no se atrevió nunca a pensar por sí mismo. Y que por lo tanto está esclavizado a los conceptos de otro, está esclavizado a los planteamientos de otro, y que nunca se ha atrevido a pensar por su propio cerebro. Nunca se ha atrevido, ¿verdad? Entonces, por eso usted va a ver que en la filosofía de Nietzsche, le va a sacar punta a lo que se llama el superhombre. El superhombre es el arquetipo que Nietzsche va a afirmar de la persona que, según él, según sus criterios, es la persona que debe aparecer, debe emerger en el futuro, y ese superhombre, ¿verdad?, ya no es camello. Ese superhombre no es camello. Ese superhombre ya no piensa por el cerebro de otro, ya no es el instrumento de carga del contenido de otro,
ya esta persona ha superado esa etapa. Entonces, esa es la primera etapa de la que habla, a la que se va a referir Nietzsche, ¿verdad? Y de alguna manera, lo que va a decir es que la gran mayoría de la población de la Europa de aquel entonces, él la ubicaría dentro de esa categoría de camello. Es decir, la gran cantidad de personas que forman parte de ese conglomerado social que llamamos la sociedad, y especialmente en su tiempo, Nietzsche vivió desde el 1844 hasta el 2000, hasta el 1900, murió justamente en el 1900. Pero muy interesante, su evaluación de eso es que la gran mayoría de la gente son camellos. Los vincula a esa noción de la persona que nunca se atreve a desafiar la forma estereotipada, esquematizada de pensar. Entonces, esa es la primera categoría. La segunda categoría que va a usar, o si quieren, como les dije, el segundo nivel de ascendiente, obviamente es un nivel ascendiente porque estamos hablando de conquistar finalmente el estado de madurez. Entonces, lo que va a proponer Nietzsche es que el segundo nivel es lo que él va a llamar el león. Va a usar esa figura del león, porque el león, lo que Nietzsche va a decir es que el león, basado en sus facultades, el león se sabe, ¿verdad?, capaz de poder desafiar a otros. Entonces, lo que va a decir es que hay personas que nunca dejan de ser camellos, pero hay personas que comienzan a transicionar y comienzan a atreverse a desafiar la realidad que el mundo les ha impuesto. Comienzan a pensar fuera de la caja, como se dice. Comienzan a balbucear en direcciones diferentes, pero siempre de alguna manera como un acto de rebelión. La filosofía de Nietzsche tiene mucho de sugerir ese estado de rebelión. Es tratar de producir porque Nietzsche parte de la premisa que la fe cristiana adormece. De hecho, él va a decir que la fe cristiana es la ética, la moralidad de los esclavos, porque consiste en hacerse noble, humilde, piadoso, y lo que Nietzsche va a proponer es la rebelión, es rebelarse contra todo eso, es tirar todo eso a la basura, es tratar de ser libre de todas esas cortapisas dogmáticas, morales, ya vetustas, según la concepción que él tiene. Ahora, por eso pasa de camello a ser un león. Ahora se atreve, ¿verdad?, a levantar la voz, se atreve por primera vez, ¿verdad?, a desafiar normas, reglas, cortapisas sociales. Entonces las transgiere, de alguna manera está en el proceso de abolir todo aquello que lo ha limitado a él. Entonces, esa es la categoría que él va a llamar el león. Por cierto, esto está en ese libro que mencioné, la obra más famosa de Nietzsche, ¿verdad? Y luego lo que va a plantear como la tercera categoría es lo que él va a llamar el niño. Camello, león, niño. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver el camello, el león con el niño? El niño, porque lo que Nietzsche va a decir es que el ser humano, en su estado de niño, es cuando finalmente tiene la facultad de imaginarse algo sin estar restringido, limitado por lo que concibe. Es decir, el niño tiene la facultad de soñar. Y eso para Nietzsche va a ser el estado que abre las puertas, ¿verdad?, a poder imaginar una sociedad diferente. Y para él ese es digamos, es el ingrediente detonador de la fórmula que hace posible, ¿verdad?, establecer una sociedad con nuevos parámetros. La capacidad de imaginar más allá. Usted sabe que el niño es un ser que
que juega con estas representaciones. Y la capacidad de soñar, de imaginar estas representaciones, es precisamente lo que Nietzsche siente que le hace falta al ser humano. El ser humano tiene que imaginarse algo más allá de lo que, porque según él, el ser humano se aferra a lo que conoce y no se atreve a abrirse a los desafíos, a los peligros. No se atreve a vivir digamos, con valentía, asumiendo riesgo. Y la razón por la que no se atreve a hacer eso es porque no puede soñar, no puede ver más allá. Entonces, esas son la forma como él concibe. A propósito, no es casualidad que Nietzsche haya terminado, ¿verdad?, en un psiquiátrico los últimos, casi una década completa, los últimos años de su vida. Vivió muy poco tiempo y lo poco que vivió, esos 56 años que vivió, casi la última década de su vida estuvo confinado en sanatorios o al cuidado de su propia hermana, ¿verdad?, en casi un estado, ¿verdad?, vegetativo, ¿no?, sin poder pensar, no escribió nunca más nada, era realmente una persona inerte, ¿no? No es casualidad cuando alguien trata de imaginarse un mundo completo en el que Dios no está, es tan obtusa esa posibilidad, es tan torcida esa posibilidad que algo tiene que estar confundido, tiene que haber un marasmo de altas proporciones para querer imaginar un mundo. Bueno, Immanuel Kant trata de probar todo lo contrario. Trata de decir, bueno, no podemos demostrar que Dios existe, pero es estrictamente lógico que exista. Porque si no, no podríamos explicar muchísimas de las cosas que nos falta por explicar, a no ser que haya un Dios que existe. Es decir, es la premisa completamente contraria a la que asume Nietzsche. Pero digo todo esto porque en un mundo en el cual Dios no está, el crecimiento, la madurez, va a terminar por ser lo que Nietzsche propone en el superhombre. ¿Qué es lo que propone? La ley de la selva, la supervivencia del más apto. Es decir, lo que Nietzsche propone es que el ser humano tiene que correr los riesgos de ser el mismo y por lo tanto equivocarse todas las veces que sea necesario y llevarse por el medio a quien se le atraviese con tal de llevar a cabo su cometido. Y por supuesto, eso es la moral de la selva, esa es la forma como el león, ¿verdad?, se quita de encima a los enemigos, marca su territorio, y impide que otro le compita. Bueno, es la forma como se organiza la vida. Y sabe que la propuesta de Nietzsche era el nihilismo. Cuando te imaginas un mundo sin Dios, ¿en qué va a terminar todo? Una concepción nihilista donde realmente no hay nada que motive al ser humano para hacer nada. Entonces, toda esa posibilidad de crecimiento, al fin y al cabo, él mismo tuvo que negarla. Y eso es tal vez la razón por la cual termina en un estado de incapacidad mental. Porque la única abertura, la pequeña abertura que hizo para imaginarse un mundo fuera de Dios, la tuvo que negar, tuvo que sucumbirla, tuvo que dejarla morir, porque esa posibilidad realmente es inútil, termina siempre en una nada. Eso es lo que significa el nihilismo, la nada, no hay nada, ¿verdad? Es decir, que todo lo que tú intentes hacer va a ser un esfuerzo perdido, porque en realidad es ilusorio, es irreal, es un ejercicio
fútil, completamente pueril. Bueno, pero esa es la versión como él contempla la progresión hasta llegar al superhombre, hasta llegar a ser ¿verdad? Que es el estado de madurez que él concibe. Ahora, contemporáneo de Nietzsche tenemos a Augusto Comte. Augusto Comte es el padre del movimiento que vamos a llamar el positivismo. Y el positivismo era una escuela filosófica que básicamente promovía el hecho de que, ¿verdad? Promovía las grandes afirmaciones que emanaban de la Ilustración francesa. Comte era francés, altamente influenciado por ese tiempo, ¿verdad? Por Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ¿verdad? Marat, Robespierre, toda esa generación de pensadores que básicamente le apostaban al progreso humano, al avance de la ciencia, al conocimiento. Es decir, era una visión casi idealizada del mundo. Por eso se llama el positivismo, ¿verdad? Porque es una visión prácticamente una versión dorada de la realidad. Es decir, todo lo que viene va a ser mejor porque la ciencia va a crecer, porque el hombre se va a hacer más inteligente, porque la raza humana se va a hacer, ¿verdad? Se va a hacer autónoma, porque vamos a llegar a unos estadios de saber, de conocimiento que nos van a dar, ¿verdad?, la posibilidad de dominarlo, controlarlo todo y de vivir en un estado de felicidad plena. Todos sabemos que eso se vino abajo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es cuando el ser humano asume el fatalismo total, porque, ¿verdad?, le habían apostado tanto al progreso, al crecimiento, y de pronto, ¿verdad?, el ser humano descubre que su condición humana es perversa, es turbia, es inconsecuente con lo que se había planteado a sí mismo, ¿verdad? Y entonces le toca morder el polvo y caer en cuenta de su propia condición, su propia realidad. Un estado funesto. Pero todavía en el siglo XIX, en el tiempo en que le toca vivir a Comte, todavía el positivismo, ¿verdad?, ganaba audiencia. Tenía una tribuna bastante abultada de personas que le apostaban a ese tipo de filosofía. Entonces lo que proponía él, su versión del crecimiento, del desarrollo de un ser humano, consistía básicamente en 3 etapas, igual que las que hemos visto anteriormente. Pero en este caso, la primera etapa lo llamaba él el estado teológico. Recuerden que él es ateo. Sin embargo, proponía que la única función de la religión era ser una religión universal, una religión de la paz, del entendimiento. Es decir, su religión universal era una religión civil, es decir, una religión sin Dios, ¿verdad? Pero él decía, si la religión tiene algún uso, es el de hacernos más civiles, de promover las relaciones civiles. Pero entonces el primer estado es el estado teológico, porque el estado teológico es el estudio de lo sobrenatural. Y por supuesto, él va a declarar que ese estado es el estado infantil. Es el estado infantil porque ese estado necesita ser superado. Es decir, es el estado de los niños. Los niños son los que piensan en cosas, ¿verdad?, sobrenaturales. Y comienzo allí porque con Nietzsche fue allí donde terminamos. Bueno, él toma esa progresión y entonces comienza donde el otro termina y va a decir, no, espérate, eso es infantil. Tenemos que imaginar algo diferente. Por eso salta del estado teológico a lo que él va a llamar el estado metafísico. Entonces, el estado metafísico, ya Dios no existe por ninguna parte, pero todavía existe una realidad ajena a la realidad inmanente. Es decir, que ha dado un pequeño salto, hay una pequeña progresión, hay un avance, si quisiéramos, porque ya esta persona se desentendió de Dios, de la posibilidad de que haya un ser supremo allá afuera, pero todavía sigue teniendo un aspecto metafísico. O sea, todavía contempla que hay algo detrás de este mundo inmanente.
y por lo tanto puede haber una explicación ajena a este mundo inmanente, ¿verdad? Por ejemplo, Aristóteles no creía en Dios, pero era metafísico. Es decir, tenía una metafísica. Creía que podía haber una explicación más allá del mundo real, y esa explicación era estrictamente coherente. Aristóteles había sido alumno de Platón y algo se le había pegado, aunque Aristóteles concebía, era un biólogo, como buen biólogo, ¿verdad? Estaba pegado a los procesos naturales y no a los otros procesos. Pero bueno, el estado teológico, el estado metafísico y finalmente el estado de la madurez plena es lo que él va a llamar el estado positivo. Entonces, el estado positivo es cuando el ser humano ya descarta a Dios, descarta la posibilidad de que haya una realidad al interior de la realidad y termina por a asumir que lo único que hay en realidad es el mundo de los hechos probables, de los hechos demostrables, es decir, el mundo de la materia. Y por eso es que el énfasis de este tercer estadium o nivel tiene que ver precisamente con aceptar la ciencia como la única religión posible, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en este estadio último, la persona básicamente asume ser un naturalista, asume ser un materialista, asume ser una persona, ¿verdad?, que acepta absolutamente la propuesta darwiniana que estaba de boga, era lo que estaba de moda entre los científicos de aquel momento, y por supuesto Conde abraza esa idea, la abraza completamente. Significa que una persona que quiera crecer tiene que abandonar la posibilidad de que Dios exista y la posibilidad de que haya un mundo espiritual, un mundo ajeno al mundo de los hechos, de la factualidad. Fuera de eso no hay ningún otro registro de nada. Entonces, para él, ese estado de lo positivo es el estado de madurez superior. Ahora, una cosa muy interesante en ambos casos es que Dios tiene que ser dejado fuera, y por eso es que tomé estas dos modelos, precisamente para destacar el hecho de que en ambos modelos nadie ha evolucionado mentalmente si no termina por declarar a Dios como una no real. Si no se desentraña, si no se desembaraza, si no se zafa de Dios, esa persona no ha llegado a ver. Entonces, ¿dónde se ve esto? Esto se ve estrictamente entre el mundo de los científicos. La gran mayoría de los científicos, si no son ateos de jure, si no son ateos de facto, lo son de jure. Es decir, si no lo dicen, lo piensan. Porque de alguna manera, en el mundo de la ciencia, se asume que eso es imposible. Es imposible combinar las dos cosas. Eso afortunadamente ha estado cambiando. ¿Verdad? Ya hay toda una generación de cosmólogos, los que explican el origen del mundo, la cosmogonía del universo, que cada vez más se desmarcan de la teoría del evolucionismo y cada vez más se adhieren a la teoría del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque después de estudiar la propuesta de Darwin es incompatible con la misma ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas en las que entra en contradicción es con la ley la tercera ley de la termodinámica, por ejemplo. Y después de 100 y pico de años, la teoría de Darwin sigue siendo una teoría, nunca ha pasado de allí y cada vez pierde menos adeptos. ¿Por qué?
Cada vez pierde más adeptos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es incoherente, es ilógica. Muchos científicos terminan incluso por decir, bueno, científicos modelos actuales, prefieren suscribirse a la teoría de los UFOs, de los, ¿cómo se dice? Los ovnis, de los seres extraterrestres, antes de aceptar que haya un Dios, ¿no? Entonces, o sea, prefieren hacer un acto garrafal de irracionalidad antes de dar su brazo a torcer y reconocer que hace más sentido que haya un Dios que no lo haya, ¿no? Pero bueno, es otro tema. El caso es el siguiente. El caso es que en estas dos propuestas, si tú eres maduro, si eres una persona mentalmente desarrollado, mentalmente espigado, si eres una persona coherente, si eres una persona que piensas por ti mismo, no puedes aceptar algo tan infantil como creer en Dios. Ahora, por eso vamos a analizar la tercera propuesta, la que nos presenta Kierkegaard. Y de nuevo, escogí estas dos intencionalmente porque así es como el mundo de la academia trata de, ¿verdad?, ridiculizar a la iglesia o a la fe o todo lo que tiene que ver con lo llamado religioso. Pero bueno, la tercera de las propuestas nos las presenta Søren Kierkegaard, que también vivió muy pocos años, al igual que, ¿verdad?, al igual que Nietzsche, pero fue usó muy bien su tiempo porque fue un tipo prolífico, la cantidad de obras que produjo y además fue una persona que era profundamente cristiano y al mismo tiempo, ¿verdad?, una persona con un pensar muy espigado, muy afilado. Entonces, lo estoy citando, lo uso porque pudo combinar las dos cosas de manera muy bien, demostrando a propósito que no debe haber ninguna contradicción entre ninguna de estas dos cosas, ¿no? Kierkegaard entonces proponía, ¿verdad?, tres niveles. Tres niveles propuso Nietzsche, tres niveles propuso Augusto Comte, tres niveles propone también Kierkegaard. Y lo que propone en el primer nivel, él lo va a llamar el nivel estético, el nivel estético, ¿verdad? Y el nivel estético, lo que él va a decir es cuando una persona se siente atraído por el arte es estrictamente estético, ¿verdad? Se siente atraído por el arte, se siente atraído ¿verdad?, por esas cosas que los comienzan a despertar de alguna manera donde se comienza a ebullir el espíritu humano, no el espíritu divino, pero el espíritu humano, es decir, las artes, la literatura. Entonces, el nivel estético es la persona que comienza a verse atraído, ¿verdad? Se comienza a sentir atraído por todo ese mundo de lo que llamamos la cultura humana. La cultura humana. Entonces, ese es un nivel importante porque cuando una persona se comienza a ver atraída por esa, ¿verdad?, de esa manera, quiere decir que hay algo que se ha despertado en esa persona. Hay un interés por cosas, digamos, superiores, nobles. Porque aunque estas cosas, el arte, la música, la literatura, estas cosas son estrictamente estéticas, bueno, representan, ¿verdad?, un insumo de la genialidad humana. Y por eso, de alguna manera, son la cristalización cultural de seres humanos que se han dedicado a cosas nobles, ¿verdad? El teatro, la estética en general. Y entonces por eso es que Kierkegaard va a decir, ese es el primer estado en que una persona se va concientizando, ¿no? Lo verdadero, lo bueno y lo bello
en la fe cristiana nunca están en disputa. Es decir, la verdad es lo verdadero, lo bueno y lo bello al mismo tiempo. Dios es lo bueno, lo bueno, como dije, lo verdadero, lo bueno y lo bello al mismo tiempo. Es decir, la belleza se corresponde a lo bueno y a lo verdadero. No hay disputa entre esas tres cosas. Satanás no hace nada bello. Satanás no hace nada bueno. Satanás no hace nada verdadero. Es decir, el único que tiene la facultad de hacer esas tres cosas es Dios. Por lo tanto, si una persona se despierta a esas cosas, hay algo en eso importante. Hay algo en eso importante, ¿verdad? Claro que hay pseudoarte y hay pseudoliteratura y todas esas cosas que son extravíos, deformaciones de lo que es realmente verdadero, pero lo que es verdadero es real. Por ejemplo, Dios no hace nada, no hay nada en la creación que sea feo. Porque hasta esos animales que nos resultan grotescos, si usted los analiza, si usted los ve, tienen una composición armónica. Además que tienen una funcionalidad perfecta. Hasta la cucaracha tiene una funcionalidad perfecta. Las cucarachas pueden procesar, metabolizar toneladas de cosas descompuestas. Y si no fuera por esos animales, estaríamos en montañas de basura. En China hay procesadoras de basura que no queman para no causar polución, contaminación. Tienen cientos de miles de cucarachas comiéndose toneladas de material descompuesto. Y lo pueden sintetizar. Imagínense, ¿quién pudo haber creado ese animal? Bueno, los creó Dios y es armónico y es perfectamente creado para la función que tiene. Es decir, no hay nada que Dios haga que desencaje. Todo es perfecto, todo en la creación, todo es perfecto. Dios vio que era bueno, ¿verdad? Es lo que dice el Génesis. Bueno, entonces, ese es el primer nivel, el nivel estético. El segundo nivel al que se refiere Kierkegaard va a ser el nivel ético. Es cuando la persona no solamente despierta a lo estético, pero ahora despierta a lo ético. Porque despertar a lo ético ya no es solamente, ¿verdad?, pensar o hacerse culto, pero hacer uso de ese pensar y de esa cultura en función de tomar la decisión, la mejor decisión, la decisión más justa, la decisión más equilibrada, la decisión menos egoísta. Es decir, entonces la persona del nivel estético pasa al nivel ético que ha avanzado, ha progresado, porque ahora ya no solamente está pensando en lo que le gusta, en lo que le atrae, en lo que lo hace sentir empoderado, noble, bueno, sino que ahora comienza a pensar en la otra persona. El nivel ético es cuando la persona despierta de su propia realidad y se abre a la realidad de las demás personas. Se abre a su entorno, se abre a mirar, a incluir a las demás personas. Entonces, claro, ahí hay una progresión, obviamente, porque la madurez, es decir, su forma de pensar, lo ha ido llevando a un estado en el cual esa persona ya no se mira a él mismo in se, como se dice ¿verdad?, en filosofía, sino que esa persona comienza a verse como parte de un conglomerado, se comienza a saber ser gregario y se comienza a saber ser responsable de las otras personas. Eso es un gran avance, ¿verdad? En ese nivel ético, ¿verdad?, podríamos mencionar muchas cosas. Hay muchas personas que no se llaman cristianos, pero sin embargo tienen un nivel ético muy desarrollado. ¿Por qué? Son filántropos o dedican su tiempo, su saber, su vocación a beneficiar a otros seres humanos. Es decir, es un nivel muy importante, porque ese nivel ético lo que significa es que la persona ha roto, ¿verdad?, con ese pequeño
con ese pequeño globo en el que estaba acostumbrado a vivir pensando en sí mismo y ahora se ha abierto a la posibilidad de ser para los demás, ser una persona para los demás. Es decir, sus ojos se han levantado y entonces logra alcanzar ver a personas y comienza a ver cuál es la mejor forma en que esa persona puede ser de ayuda, de beneficio. La persona comienza a asumir un estado de responsabilidad. Y eso quiere decir que la persona ha crecido. Pero luego Kierkegaard va a decir el estado final, definitivo, el estado más elevado, es decir, donde termina toda esta progresión, ese nivel él lo va a llamar el estado religioso. Estético, ético, religioso. Y por supuesto, acuérdense que Kierkegaard pertenece al siglo XIX y cuando él usa el término religioso, no estaba desteñido como el día de hoy día. Lo que quiere decir es una persona que ahora no solamente se incluye a sí, incluye a los demás, pero ahora incluye a Dios también. Y entonces su esquema de vida no solamente depende de lo que de ver la realidad desde él, ver la realidad incluyendo al prójimo, pero ahora ver la realidad donde Dios es el elemento clave para poder reorganizar todo su mundo, reorganizar toda su realidad. Así que este nivel, el nivel religioso, es cuando una persona en definitiva se toma en serio lo que significa, lo que implica que haya un Dios en el mundo. Y para nosotros los cristianos, ¿verdad? Esto es supremamente importante. Kierkegaard va a decir, el propósito de la vida es llegar a ser un buen cristiano. Esa es una de las frases célebres de él. Es decir, toda la vida consiste en ser un buen cristiano. Esa es la forma como lo resume. Porque realmente lo que está tratando de decirnos es que cuando él habla de religioso, no está hablando de cualquier religión, está hablando de la fe cristiana. Lo que está tratando de decirnos es que el nivel más elevado en que una persona puede llegar a crecer es cuando asume ser verdaderamente un cristiano. ¿Verdad? Que se ha superado a sí mismo, ha superado su nivel ético, su nivel, ¿verdad?, de gregario, y ha saltado al nivel definitivo. Y es cuando ha incorporado en su vida, en su visión de la realidad, en su cosmovisión, ha integrado a Dios. Y entonces al integrar a Dios, Dios hace que toda su realidad sea reorientada, replanteada y por supuesto con infinitas ramificaciones que antes eran inconcebibles. Entonces, para él, ese va a ser el nivel más elevado de la concientización. Y de nuevo, me estoy refiriendo a esto porque para Kierkegaard el nivel más elevado de la concientización es cuando lo humano y lo divino se funden. Es decir, es cuando lo que él va a llamar la apropiación, ¿verdad? El gran problema de la fe cristiana es que muchas veces nosotros manejamos una serie de conceptos de los cuales no nos hemos apropiado. Porque la apropiación lo que significa es que forma parte de mi existencia. Por eso es que Kierkegaard va a ser reconocido como como el padre del existencialismo. No del existencialismo moderno, porque el existencialismo moderno parte de otras premisas que no son las premisas de Kierkegaard, ¿verdad? Van a ser premisas completamente diferentes. Las premisas que usa él son cristianas. Por eso es el padre del existencialismo cristiano. Pero ¿en qué consiste eso? Consiste en que él va a reclamar, que va a reclamar que si una persona no acepta su individualidad, por eso para él la fe es individual, no es colectiva.
Y por eso se convirtió en un hipercrítico de la iglesia luterana, ¿verdad? En un momento en que la iglesia luterana, de alguna manera, era una iglesia estadal, era una iglesia donde, ¿verdad? Estaba tan estereotipada, había perdido el contacto de lo individual y casi era una fe colectiva. Donde la gente se adhería por haber nacido allí o por ser de una región. Bueno, era luterano por nacimiento. Y entonces él va a comenzar a cuestionar todo eso porque él va a comenzar a hablar del sentido de apropiación. Solamente el que se sabe individuo puede apropiarse de algo para su aplicación existencial, es decir, para darle uso en el momento. Y entonces por eso es que él va a hablar de la importancia de que la verdad sea una verdad para la persona. No una verdad que todo el mundo la tiene. Es decir, porque la verdad que todo el mundo la tiene, nadie la tiene. Es decir, si es compartida por todos, es de todos, pero no es de nadie. Y lo que va a decir Kierkegaard es, no, esto tiene que ser verdad para mí, porque si no es verdad para mí, no lo puedo aplicar en mi existencia. Entonces, ahí es donde está el tema de este asunto, y es que el pensar cristiano no es apropiado hasta que eso no es algo en lo que yo participo, en lo que yo vivo. Es decir, uno no cree, no tiene nada hasta que eso no es parte de la existencia de uno. Es decir, uno puede tener un montón de conceptos teológicos. ¿Y qué? Esos conceptos teológicos, cuando venga una crisis, no le van a servir a usted de nada. Porque si usted esos conceptos no los ha apropiado, cuando venga la crisis, la omnipresencia o la omnipotencia o cualquiera de esas doctrinas no le van a servir para nada, porque usted se va a hundir en su crisis, en tanto que eso todavía usted no se lo ha apropiado. Es decir, por eso la experiencia y la participación en la verdad son conceptos que en Kierkegaard son muy importantes, porque lo que quiere decir es que tiene que haber un nivel donde se integran las cosas. ¿Cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Es que nosotros racionalizamos la doctrina y experimentamos la fe. Pero al hacerlo así, lo que hemos hecho es descoyuntar estas dos cosas. La iglesia se ha convertido en una iglesia de experiencia. Vamos a la iglesia a experimentar a Dios. Experimentar a Dios significa tener un éxtasis, tener un momento de júbilo, de regocijo. Hemos hecho la fe un sentimiento, la hemos distorsionado. ¿Por qué? Porque hemos dejado la razón solamente para poder, ¿verdad?, precisar teóricamente doctrinas. Y lo que va a decir Kierkegaard, estas dos cosas tienen que estar integradas. Porque de lo contrario, esa experiencia no es válida. Esa es una experiencia, ¿verdad?, que no se ha individualizado. Esa es la experiencia ajena, es la de otro. Pero para que sea la mía, tiene que pasarme a mí. Y entonces, pero eso no me puede pasar a mí, ¿verdad?, a no ser que yo tenga un entendimiento de la fe integrada. Por eso se le ha criticado mucho el tema de lo que se llama el salto. Pero realmente quien interpreta el salto incorrectamente es la persona que cree que Kierkegaard le está haciendo harakiri a la razón, y es todo lo contrario. Lo que Kierkegaard está haciendo es defender la posibilidad de que no exista la una sin la otra. Por eso la fe es una expresión que tiene que ser consistente. No hubo una persona más racional que Kierkegaard. Por lo tanto, toda su explicación tiene que ser leída a partir de esa noción. Bueno, conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos con todo lo que hemos dicho en esta sesión? Lo que estamos tratando de decir es que el movimiento ascendiente de nuestra espiritualidad, de nuestra formación espiritual, ¿verdad? Hablemos de una formación espiritual. Esa formación espiritual
para que sea seria, para que sea consistente, para que sea verdaderamente madura, tiene que ser el lugar de integración de estos elementos. Si hay algún de estos elementos donde no está contemplado eso, lo que va a suceder penosamente es que no va a poder, no va a emerger de eso, no va a surtir efecto, no se va a producir el efecto que estamos buscando. El efecto que estamos buscando es un cristiano maduro. Es un cristiano que tiene la capacidad de exponerse a cualquier cosa, que no se ve atemorizado por la ciencia, que no se ve atemorizado por el mundo de lo oculto, de lo misterioso, que no se ve, ¿verdad?, de alguna manera susceptible a ciertos rigores porque los considera que pueden menoscabar su fe. No. Es un cristiano que está bien sedimentado, bien posicionado, cuya fe ha fraguado y está férreamente conformado. Y por eso puede integrar todo esto. Si quisiéramos llegar a una conclusión, es la siguiente. El proceso de formación espiritual de los cristianos ha sido un proceso incompleto porque el elemento racional, cognitivo, la parte cognitiva no ha sido elevada de su lugar, no ha sido desarrollada, ¿verdad? Yo expliqué algunas razones en las sesiones anteriores, pero lo estoy recobrando esa idea para decir lo siguiente. A no ser que la iglesia forme espiritualmente a una persona de forma integrada, siempre produciremos cristianos de inferior categoría. O sea, siempre comprometeremos la calidad de lo que estamos produciendo en la iglesia, ¿verdad? Porque no puede haber una cosa con la otra. Todo lo que he estado diciéndoles últimamente es para llegar a esta conclusión. Y por eso Kierkegaard es muy interesante, porque él nunca sacrificó una cosa por la otra. Al contrario, ¿verdad? Al contrario. Precisamente porque se la tomó tan en serio, es que empezó a traerlos de lo racional a la experiencia. Es decir, el lugar más difícil de integrar es el espacio que hay entre la mente y el corazón. Hay más distancia entre la mente y el corazón que la distancia que hay de aquí a la luna, ¿verdad? Usted de aquí a la luna puede llegar en un cohete, pero la distancia que hay entre la mente y el corazón, integrar esas dos cosas, es un aspecto en el que nosotros tenemos que trabajar. Y la iglesia no ha sabido, no tiene una pedagogía bien organizada para lograr eso. Y entonces, ¿qué ha pasado en esos procesos? Hemos sacrificado una o hemos sacrificado la otra. Hemos sacrificado una de las dos cosas. Por eso es que por un lado tenemos, ¿verdad?, la teología muy racional y por la otra muy, la teología de la experiencia, ¿verdad? Y por un lado tenemos los místicos y por otro lado tenemos entonces los racionalistas. Y entonces no hay integración, no ha existido ese punto. Necesitamos, y el llamado de atención que estoy haciendo, ya para concluir, es que necesitamos recobrar eso. Necesitamos poder integrar eso mejor. Y entonces en las clases sucesivas vamos a poder abocarnos a formar, a integrar esos procesos, a pensar en cómo es que la iglesia puede dedicarse a formar de manera integrada a las personas que están sentadas en las bancas,
cómo la iglesia puede ser un factor de cambio poderoso al interior de una sociedad, ¿verdad? Cómo la iglesia puede, ¿verdad? Contribuir en ese proceso. Son retos, definitivamente son retos, pero bueno, de eso nos ocuparemos en nuestras próximas sesiones en el futuro. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, bendiciones para todos.